El jurado ha emitido veredictos de culpabilidad contra el acusado, Daniel Groves, en los cargos 2 al 11 y ha emitido veredictos de culpabilidad contra la acusada, Jessica Groves, en los cargos 1 al 11 según lo imputado. Me gustaría escuchar a los abogados en este momento, sus posturas sobre la doctrina de la fusión, así como sus opiniones sobre si alguno de estos delitos son delitos aliados o de similar naturaleza. Señor Tiemann, hablaré de ambos acusados juntos. Los veredictos varían un poco, pero son parecidos. Creo que podemos hacerlo así. Por supuesto, Su Señoría. ¿Cuál es la postura del Estado sobre la fusión? Bueno, Su Señoría, con respecto al asesinato agravado y al asesinato, el Estado, que aplicaría al caso de Jessica Groves, el Estado admitiría que el cargo de asesinato se fusionaría con el cargo 1, asesinato agravado, así como con el cargo 1.1, que tenemos como las últimas lesiones, las fracturas que no sanaron. El cargo 11 se fusionaría con el cargo 2 por el asalto con agravantes y el cargo 2 de asesinato, por lo tanto eso también se fusionaría con el cargo 1. Para la sentencia de la señorita Groves optamos por el cargo 1, asesinato agravado para sentencia. El Estado de Ohio presentaría que el cargo 3, el secuestro, y el cargo 6, la interferencia con la custodia, se fusionarían. No se fusionarían con ningún otro cargo. Elegiríamos proceder con el cargo 3 para la sentencia de eso. ¿Puedo agregar algo, Su Señoría? Eso implica potencialmente la ley Reagan-Stokes, que entró en vigor el 22 de marzo de 2019. Las acusaciones respecto a la fecha del secuestro se cruzan por falta de un término mejor. La fecha de vigencia para efectos de la sentencia. El Estado de Ohio está dispuesto a conceder que y acotar eso, que sería antes de la sentencia de Reagan-Stokes. Para efectos de la sentencia. Su Señoría, creo que eso deja los cargos 8, 9 y 10. Cargo 8. Hemos argumentado que como el primer daño físico grave, siendo el fracturas de costillas en curación, y el cargo 9, fractura de cráneo con signos de curación, y el cargo 10 como los moretones en el lado derecho del abdomen del bebé Dylan. En la medida en que no podemos identificar los moretones como un evento separado, concederíamos que eso también se fusionaría para efectos de la sentencia y francamente propongo fusionarlo con el cargo 8 o 9, aunque el 8 tiene sentido para mí según la evidencia presentada ante el tribunal. Eso fue a las 8:10. Sí, Su Señoría. Los otros cargos son manipulación de pruebas, cargo 5, y abuso grave de un cadáver, cargo 7. Ohio sostiene que esos dos cargos no se fusionan. Presentaríamos que tenían un propósito diferente y un ánimo separado. Tenemos una manipulación de pruebas que el Estado ha argumentado fue el envolver el cuerpo de Dylan en múltiples capas del capullo, por así decirlo. En el cargo 7 presentaríamos que eso sería por dejar caer y abandonar el cuerpo del niño en el pozo, o que el niño... Hay evidencia de que su cuerpo fue dejado en la casa por un par de días. El Estado de Ohio diría que no deben fusionarse para la sentencia. Gracias, Su Señoría. ¿Cuál es la postura del Estado sobre el cargo 4 de poner en peligro a un menor? Ohio sostiene que el cargo 4, poner en peligro a un menor, no se fusiona según la política pública y la jurisprudencia. Según el caso, Estado contra B. Brown de la Corte Suprema de Ohio.
Bueno, de hecho, en cuanto a las pruebas, la exposición repetida a peligros para el niño en este caso, así como la continuación por no actuar o llamar al 911. Sobre jurisprudencia, su señoría, el Estado citaría Estado contra Brown. Gracias, señor Timan. Señorita Scott, quiere ser escuchada y su postura es la misma que la de Daniel Groves en estos múltiples cargos, Con una excepción, su señoría. la excepción del cargo de asesinato agravado. Sí, su señoría. Señorita Scott, quiere opinar sobre la fusión. Sí, su señoría. Estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dijo el señor Timan sobre 2 cargos de asalto agravado. Si entendí bien, 2 cargos de asalto agravado se fusionarán. El secuestro se unirá al caso de interferencia de custodia en relación con el asesinato. No estaría de acuerdo, su señoría, con la manipulación de pruebas ni el abuso grave de un cadáver. La postura segura es que esos cargos no se fusionarían, pero sostengo, su señoría, que sí lo harían ahora. Que fueron un solo acto continuo con una sola intención continua que fue presentada. Sé que la Fiscalía ha señalado y dicho que están considerando el envolver el cuerpo como manipulación de pruebas, así como abuso grave de un cadáver. Sería: el pozo o el bebé dejado en la casa por días fueron puestos en el pozo. Sobre manipulación de pruebas, tiene que haber conocimiento de que habrá una investigación. Eso ha dado lugar a ciertas acciones. Cometer un delito no siempre genera una investigación, pero en este caso sí ocurrió. Aquí hay pruebas bastante amplias de eso, al menos en lo que respecta a los servicios infantiles, tratando de encontrar a este niño. Bueno, depende de la fecha en la que se considere que ocurrió el acto. Su señoría, creo que esa sería una distinción clara. El tribunal considerará si el bebé murió el 28 de marzo. Como dice mi cliente y señala Groves, los servicios infantiles vieron al niño ese día. El veredicto del jurado parecería indicar que el jurado no necesariamente creyó eso. Sin embargo, No se les preguntó eso directamente ni se les pidió esa conclusión, su señoría. Así que no sé qué fue parte de su conclusión, qué no fue parte de su conclusión. Ellos no lo dijeron. No se les pidió una conclusión especial sobre eso. no podíamos asumir que siguieron las instrucciones del tribunal. Camba. No creo eso. El tribunal indicó que determinaran cuándo se presumía que el cuerpo o el bebé Dylan falleció. No creo que se les haya pedido que siguieran eso. No creo que eso estuviera en ninguna de las instrucciones. Entonces, según lo que afirmó mi cliente, el señor Groves, así como Jessica Groves, es que el bebé Dylan falleció el 28 de marzo. Ese mismo día los servicios infantiles presenciaron el juicio, pero en ese momento no dieron motivo alguno para que se iniciara una investigación. Creo que eso probablemente ocurrió muchos días después o incluso semanas después cuando sucedió. Y no creo que haya habido ninguna evidencia o testimonio que realmente confirmara la fecha de la muerte que fue presentada por el Estado. Creo que la mayoría de las pruebas indicaban que el hecho ocurrió el 28 de marzo o cerca de esa fecha. Incluso Patricia Kraft creía firmemente que el bebé murió justo después. Así que no habría habido ninguna investigación en curso, por lo tanto no habría habido manipulación de pruebas que pudiera encontrarse en relación con eso. Envolver el cuerpo en varias formas de plástico, así que en realidad lo recomendaríamos. Entonces, alterar pruebas fue un acto continuo: envolver el cuerpo, ponerlo en cajas y luego al pozo. Si el tribunal determinó que el cuerpo fue dejado en la casa por días o no, fue un solo acto e intención, no intenciones separadas. Así que abogaríamos porque también se fusionara.
Gracias, señorita Scott y señor Stratton. Su señoría, solo quiero aclarar, ¿el cargo 10 se fusionaba con el cargo 8 o se fusionaba con el cargo de asesinato? Creo que la fiscalía argumentó o aceptó que se fusionaría con el cargo 8. Sí, yo, la señorita Scott, me fusioné con él. Si me equivoqué. Creo que el Estado tenía, bueno, pensé que se referían a ella. Cargo 11. El Estado admitió que el asalto con agravantes se fusionaría, ya que es la base para el asesinato, y este fue el único y más grave cargo por el que Daniel Groves fue condenado. Su señoría, aceptamos la mayoría de los temas de fusión. Nuevamente estamos de acuerdo con la señorita God sobre la manipulación y el abuso grave del cadáver. Y solo le pedimos que tome una decisión basada en su argumento. El tribunal ha escuchado los argumentos de los abogados. Su señoría, Disculpe la interrupción. Nosotros, en cuanto a Daniel Groves, y quizá ya lo haya dicho, nosotros elegiríamos, en lugar del cargo 11 o el cargo 11, elegiríamos proceder con el cargo 2 para efectos de sentencia. pensé que ya lo había dicho, pero quizás sí, y tomaré nota de la elección del Estado. En cuanto a las elecciones, en cuanto a Jessica Groves y Daniel Cross. El cargo 1 es para Jessica Groves. Sí. Sobre Jessica Groves, decido que el cargo 2 se une al cargo 1. Para efectos de la sentencia, el Estado ha decidido, al igual que en el cargo 11, proceder con la sentencia como asesinato agravado. Cargo 1. En cuanto al cargo 3 y el cargo 6, también considero que son delitos aliados de similar naturaleza y se fusionan. Para efectos de la sentencia, el Estado ha decidido proceder con el cargo 3 de Jessica Groves en cuanto a... En cuanto al cargo 4, voy a determinar que eso no se fusiona. Dado el testimonio, voy a determinar que es un delito de naturaleza diferente y no se fusiona. Para efectos de la sentencia, el cargo 7 y el cargo 5. 5 es manipulación de pruebas. 7 es abuso grave de un cadáver. El tribunal escuchó testimonios sobre actos que podrían condenar cada cargo. La Fiscalía ha argumentado que aquí hoy, en ciertos aspectos, hay conductas que se pueden separar, conductas que justificarían sentencias por ambos cargos. Además, voy a determinar que, al analizar la doctrina de la fusión, consideramos el tema de múltiples sentencias por el mismo delito. Voy a determinar que la Asamblea General de Ohio ha creado un estatuto específico sobre el abuso grave de un cadáver. Así lo voy a establecer. Al hacer eso, la Asamblea General ha indicado específicamente que eso sería un delito por sí mismo, y no voy a fusionar esos delitos. En cuanto a los cargos de asalto con agravantes, ya he determinado que el cargo 11 se fusionaría con los cargos de asesinato y asesinato agravado. Voy a determinar eso. El cargo 8 y el cargo 10, ambos por asalto agravado, son delitos similares y se fusionarán en la sentencia, ya que el acusado es Daniel Groves. Yo lo determinaré. El cargo 11 se fusionaría con el cargo 2 de la acusación, siendo el delito subyacente sobre el cual se basa el asesinato. El Estado procederá con el cargo 2 respecto al cargo 3 y determinaré que los cargos 6 y 3 se fusionan como delitos aliados similares. El Estado procederá con el cargo 3 secuestro. Para la sentencia, decidiré que poner en peligro a un menor no se fusiona. También decidiré que el cargo 5 y el cargo 7 no se fusionan para efectos de la sentencia. Por la misma razón que indiqué anteriormente, también voy a determinar que el cargo 10 de la acusación es un delito aliado de naturaleza similar. Por el testimonio que escuché, la misma conducta y lesiones, el Estado decidió proceder
con el cargo 8. ¿Están las partes listas para proceder con la sentencia en este asunto? Sí, su señoría. Sí, Juan, sí, su señoría. He-Man, ¿quiere hablar? ¿O desea hablar primero la representante de la víctima, su señoría? ¿O desea ella hablar, su señoría? Pedimos que Andrés Bowling pueda hablar. Haré unos comentarios breves y luego le daré la palabra. ¿Hablará primero, señor Tim? Sí, hablaré brevemente. Señora, siéntese. La llamaremos en un minuto. Su señoría, como bien sabe el tribunal, este es un caso que ha sido muy difícil para la comunidad, extremadamente impactante y un evento terrible y horrible, siendo un cargo de asesinato para el señor Groves y asesinato agravado para Jessica Groves. El tribunal está bien consciente de las diferentes normas aplicables. Quisiera destacar algunas pautas usadas en otras sentencias por delitos graves, como la 2.929.412. Yo sostendría que este es el tipo de crimen más grave que vemos. Con la pérdida del niño por un medio tan horrible, la edad de la víctima ciertamente influyó en la indefensión del niño. Ser víctima de quienes debieron protegerlo más. Esa relación desafortunadamente facilitó el delito. Ciertamente los agresores eran los padres, la víctima era su hijo. La evidencia no es clara si se cometió en presencia de otro niño. Sin duda, este evento también es una tragedia para Daniel Groves Jr. Espero que algo bueno salga de esto. Rezamos para que así sea. Hasta cierto punto, la comunidad se ha visto impulsada a actuar. Pero en cuanto a estos dos, Ohio, hablando de Jessica Groves, madre y quien dio a luz a este niño, el estado de Ohio recomendaría, ella dijo, recibimos una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional por su acto atroz. Solicito que el tribunal considere el sufrimiento del niño en sus últimos días. En cuanto al señor Groves, la condena por asesinato es de 15 años a cadena perpetua, pero solicitaremos sentencias consecutivas por su inacción una y otra vez en este asunto. Por eso recomendamos una sentencia considerable antes de su elegibilidad para libertad condicional. Gracias, su señoría. Señor Teyman. Señorita Bulling, creo que usted quería dar una declaración de impacto como representante de la víctima en este asunto. Si puede pasar o acercarse al podio, por favor. Yo. Desde el momento en que recogí a Dylan del hospital, lo amé. Estoy hablando por Dylan ahora mismo. No tuve la oportunidad de tener una voz. Mi vida fue demasiado corta, pero tendrá un gran impacto. Mi mamá adoptiva se asegurará de que yo ayude, salve y proteja a otros bebés. Hoy es mi primer cumpleaños. No pude tener mi fiesta, ni pastel, ni helado, no recibí montones de regalos, pero hoy sí obtuve justicia. Ahora estoy sentada en el regazo de Jesús. Ahora los ángeles me tienen a mí. Me arrebataron mi vida terrenal muy pronto.
No tuve oportunidad de aprender a andar en bicicleta, de aprender a pescar o jugar béisbol. No tuve oportunidad de correr y jugar en el parque o de conocer a mis amigos y familia. Yo era perfecta, pude haber sido cualquier cosa. Predicadora, doctora y abogada. Pero ahora mi propósito es ayudar a salvar a otros. Veré cómo mi vida protege a los bebés en la tierra y me alegraré cuando cambien las leyes. Tuve una pequeña huella aquí en la tierra, pero mi impacto no fue nada pequeño. Mi impacto en esta tierra es enorme y espero con ansias el día en que mi mamá adoptiva me abrace de nuevo. Gracias, señora. Antes de la declaración del abogado defensor y la alocución del acusado. Antes, al revisar la fusión, el Estado admitió que Reagan aceptó los agravantes, así que el rango de estas ofensas no aplicaría. Supongo que el abogado defensor también está de acuerdo. Scott, ¿quiere decir algo por su cliente? ¿Le gustaría que me quedara aquí en la mesa o que pase al podio, su señoría? Está bien en el podio o la mesa, como guste. Está bien. Tengo una voz que creo que se escucha lo suficientemente lejos. Su señoría, como he dicho a lo largo de todo este proceso, este no es un tema que ninguno de nosotros quiera abordar. Este no es un tema del que ninguno de nosotros quiera hablar. Le pediría al tribunal que tome en consideración que mi cliente no tiene antecedentes penales ni antecedentes de delitos graves. Solicito al tribunal lo considere. Lo que él eligió poseer, lo que eligió rechazar y lo que el jurado no logró hacer. Creo que mi cliente ha sido afectado por esto, sé que la comunidad ha sido afectada por esto y sé que el tribunal tiene la intención de dictar una sentencia severa en este caso, pero pido que el tribunal sea razonable. Que el tribunal no imponga las sentencias máximas en todos estos asuntos y que tampoco las haga cumplir todas de manera consecutiva. No sé si el historial criminal previo de mis clientes justificaría eso. O que sus acciones lo justifiquen. Espero que el tribunal lo considere al dictar sentencia hoy. Gracias. Gracias, señorita Scott. Señor Daniel Groves, ¿hay algo que le gustaría decir antes de que dicte sentencia? Sí, señor. Señor Stratton, ¿quiere decir algo por su cliente? Sí, su señoría. Este ha sido un asunto difícil para toda esta comunidad. Lo han compartido mucho. Jessica asumió la culpa. Solo pedí al tribunal considerar eso al dictar sentencia. Gracias, señor Stratton. Jessica Groves, ¿hay algo que quiera decir antes de que dicte la sentencia? Lo siento muchísimo. No importa lo que me haga, nunca podrá hacerme lo que yo misma me haré, lo que tengo que soportar por el resto de mi vida. Sabiendo que le hice esto a mi hija. Fallé como madre. Lo siento. ¿Hay algo más que te gustaría decir? Puedes tomar asiento.
Este asunto se presenta ante este tribunal este día 10 de enero de 2020. La sentencia de cada acusado se realiza según la sección 292.919 del Código Revisado. Ahora, señor Groves, ciertamente, usted tendrá derecho a apelar cualquier sentencia que le imponga en este asunto. ¿Tiene fondos para contratar a un abogado que lo represente en esto? ¿Presentará alguna apelación? Señorita Scott, ¿está dispuesta a aceptar el nombramiento para los fines de esa apelación? Su señoría, si acepto ese nombramiento para la apelación, eso hace que mi cliente renuncie a ciertos argumentos que podría tener. ¿Podría abstenerme de responder esa pregunta en este momento hasta que tenga una consulta con mi cliente? Fuera de registro, necesitaría hacerlo. Él estaría completamente informado de eso. Informe al personal del tribunal antes del lunes por la mañana. Puedo hacerlo, señoría. Necesitaré que llene otro formulario de divulgación financiera para asignarle un abogado ahora. Señorita Jessica Groves. Asimismo, usted tiene derecho a apelar cualquiera de las sentencias, cualquiera de las decisiones que he tomado en este caso y cualquier sentencia que le imponga en este asunto. ¿Cuenta con fondos para contratar abogado en esa apelación? No, señor, no los tengo. Señor Stratton, ¿aceptaría el nombramiento para realizar esa apelación? Su señoría, siempre ha sido mi política no trabajar en las apelaciones de mis juicios, así que le pido que nombre a otro abogado para ese asunto. Gracias, señor Stratton. Nombraría a un abogado para representar a la señorita Groves después de la sentencia. Señorita Scott, señor Stratton, consulten con sus clientes y presenten las notificaciones de apelación correspondientes, incluso si deciden no permanecer en el caso, y nombraré a un abogado para que lleve a cabo esa apelación. A los acusados se les otorgaron todos los derechos según la regla criminal 32. Este tribunal ha revisado el expediente, las declaraciones orales, la declaración de impacto de la víctima y los fines de la sentencia, como dice la sección 292.911A del Código Revisado, castigar al infractor y proteger al público de futuros delitos. Usar las sanciones mínimas que fija este tribunal cumple esos fines sin cargar innecesariamente al gobierno estatal y local. Este tribunal también ha considerado la declaración de ambos acusados, de la señorita Groves, tal como la ha presentado aquí en el tribunal hoy. El tribunal tomó en cuenta los principios de la sección 292.911 ABNC: incapacitación, disuasión, rehabilitación, restitución y que la sentencia sea proporcional, considere el impacto en la víctima y la coherencia con casos similares. El tribunal consideró los factores graves y reincidentes según las secciones 292.912 BCDE y 292.913b del Código Revisado. Este tribunal también va a determinar que las sentencias consecutivas son necesarias para proteger al público y para prevenir futuros delitos, para castigar al infractor a cada infractor y que no sea desproporcionado en relación con la gravedad de la conducta del infractor y el peligro que el infractor representa para el público. El tribunal decidirá si uno o más delitos fueron cometidos como parte de cursos de conducta y el daño causado por dos o más de los múltiples delitos cometidos fue tan grande o inusual que ninguna condena de prisión individual por cualquiera de los delitos cometidos como parte del curso de conducta refleja adecuadamente la gravedad de la conducta del infractor. Este tribunal además determinará respecto a el acusado Daniel Groves, según la sección 29.291.212b del Código Revisado. Este tribunal determinará que la lesión fue agravada por la condición física o la edad de la víctima y también va a determinar que la víctima sufrió daños físicos graves como resultado de los delitos. Este tribunal además va a determinar
que la relación del señor Groves con la víctima facilitó este delito. También voy a determinar que él era el padre, tutor o quien ocupaba ese lugar cuando ocurrió el delito. También voy a determinar que el acusado en este asunto, Daniel Groves, sí tiene antecedentes penales, aunque esos antecedentes consisten únicamente en una condena por un delito menor. Determinaré que no hay pruebas ni evidencia de condenas por delitos graves. Además, voy a determinar que el infractor muestra un patrón de consumo de alcohol y drogas relacionado con este delito y no reconoce ni rechaza su tratamiento. Voy a determinar que él no mostró remordimiento genuino. Sobre la acusada, Jessica Groves, también determino que tenía los factores del 292.912. La lesión empeoró por la edad y condición física de la víctima. La víctima tuvo graves daños físicos por el delito. La relación del delincuente con la víctima facilitó el delito, ya que ella cometió el crimen contra su hijo, siendo su madre y tutora en Noco. Carenas, también voy a determinar que ha mostrado un patrón de consumo de alcohol o drogas relacionado con este delito y no reconoce o ha rechazado el tratamiento. Voy a determinar que, pese a su declaración hoy, no mostró remordimiento genuino en todo el proceso. Determinaré que no tiene antecedentes penales previos. Daniel Groves, por favor, de pie. Señor, fue declarado culpable del cargo 2 de asesinato. Le impondré la pena de 15 años a cadena perpetua bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. Sobre el cargo 3 fue declarado culpable de secuestro, un delito grave de primer grado, según el jurado. Lo sentencio a 10 años de prisión bajo custodia de Ohio. Departamento de Rehabilitación y Correcciones. Por el cargo 4, de poner en peligro a un menor, delito grave de tercer grado, lo sentencio a 36 meses bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. Sobre el cargo 5, manipulación de pruebas, lo sentencio a 36 meses bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. Sobre el cargo 7, abuso grave de un cadáver, delito grave de quinto grado. Lo sentenciaré a 12 meses bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. Por el cargo 8 fue declarado culpable de asalto grave, delito grave de segundo grado. Lo sentencio a 8 años bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. Y en cuanto al cargo 9 de la acusación, lo voy a sentenciar a un periodo de 8 años bajo la custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. Voy a ordenar que la sentencia del cargo 5, manipulación de pruebas, y el cargo 7 se cumplan de manera concurrente entre sí. Mi intención al dictar esta sentencia es imponer de 47 años a cadena perpetua bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio, y se le dará crédito por los 213 días que ha cumplido en la cárcel del condado mientras esperaba el juicio. Puede tomar asiento. Jessica Groves, ¿puede ponerse de pie? Señora, ¿puede ponerse de pie? ¿Fue declarada culpable de asesinato agravado? Este tribunal la condena a cadena perpetua sin libertad condicional. En cuanto al primer cargo de la acusación y en cuanto al tercer cargo de la acusación por el delito de secuestro, un delito grave de primer grado, le daré una condena de 10 años bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. Por el cargo 4 será sentenciado a 36 meses bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. Por el cargo 5, manipulación de pruebas, lo sentencio a 36 meses bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. Por el cargo 7, abuso grave de un cadáver, lo sentencio a 12 meses bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio.
En cuanto al cargo 8 de la acusación, los sentenciaré a un periodo de 8 años bajo la custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. El cargo 9 de la acusación también lo acusa de asalto con agravantes. Será sentenciado a 8 años bajo custodia del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. ¿Y los cargos 5 y 7? Las sentencias se cumplirán de forma concurrente. Según mis hallazgos previos, ordenaré que los cargos restantes se cumplan consecutivamente. Mi intención sería imponer una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 32 años adicionales como parte de esta sentencia. Puede sentarse. Le daré crédito por los 213 días en la cárcel del condado antes del juicio en este asunto. Voy a ordenar que ambos paguen el costo de la acusación en este asunto. Voy a ordenar, al menos ciertamente, que el señor Groves cumpla una parte de su sentencia. La señora Groves podría ganar días de crédito en su sentencia bajo la sección 2.967.193 del Código Revisado. Esos días de crédito no son automáticos y deben ganarse según el estatuto. Ordenaré a ambos pagar el costo de la acusación. Ordenaré a la oficina del alguacil destruir el contrabando incautado tras finalizar las apelaciones y procedimientos posteriores a la condena. ¿Algo más, señor Timan? Sí, eso es todo. Gracias, señorita. Scott, ¿algo más? Señor. Stratton. No, su señoría. Señor Daniel Groves y señorita Jessica Groves quedan bajo custodia del alguacil para su traslado al Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio. Se levanta la sesión.